¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es SDP Noticias, esto es SDP Tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Julián Mazoy. El estadounidense es una persona extraña. Los gringos parecen en ocasiones que pueden ser alguna especie de alienígenas marcianos que piensan de una manera particular, profundamente perturbada en relación a cómo vemos el mundo, el resto de los ciudadanos que habitamos en este planeta. El estadounidense promedio tiene un gusto particular por pensar que su gobierno defiende aquello que jamás defiende. Valores que se inventaron por algún motivo narrativo que viene desde la época en que lograron su independencia. Libertad, democracia. Y en nombre de la libertad, de la democracia, los valores de familia, justifican las peores agresiones que se cometen en el exterior. En nombre de la libertad bombardean Libia, en nombre de la democracia derrocan gobiernos soberanos, en nombre de la libertad avientan drones en Irak, en Pakistán, en Afganistán, y en nombre de la democracia intervienen en países de América Latina colocando a títeres que ellos controlan, sometiendo a sus poblaciones a las peores medidas que jamás se han visto. La gran mayoría de los gringos, por estos motivos extraños, piensan cosas extrañas. Por ejemplo, uno de ellos, arrojar un par de bombas atómicas asesinando a cientos de miles de personas en Hiroshima y Nagasaki era necesario para terminar con la Segunda Guerra Mundial. La realidad, el consenso histórico es que Japón estaba a punto de rendirse. Y si nos vamos al frente de Europa, Rusia estaba sometiendo por completo al régimen nazi. El ciudadano promedio de Estados Unidos, el gringo promedio ineducado, adicto, obeso, como son los gringos, creen que intervenir en Corea y en Vietnam era lo correcto. Era imperativo el mundo libre para detener el avance del comunismo y Estados Unidos naturalmente es el líder del mundo libre, el líder de Occidente, es su labor histórica. Muchos, quizás la mayoría de los gringos ignoran el dolor que ha causado su gobierno en decenas de países con sus más de 350 operaciones encubiertas y promoviendo por lo menos 150 golpes de Estado en tan solo los últimos 45 años. Pero quizás si conocieran estas atrocidades, a lo mejor y son incapaces de conocerlas, a lo mejor y es eso. A lo mejor y simplemente sus condiciones materiales no les permiten que les entren en su cabeza. Pero todavía creo que si en una de esas dejaran las drogas y se pusieran a estudiar y fueran capaces de comprender este tipo de cosas, el sufrimiento humano que ha generado el imperio norteamericano en el mundo entero, aún así serían capaces de justificarlo. El gringo promedio, y de hecho el ciudadano promedio en todo el mundo, pasa por alto que la Unión Americana es lo que es un imperio colonialista con territorios arrebatados o comprados bajo la coerción, esto principalmente en el Caribe, en el Pacífico, a pesar de surgir como un país precisamente liberándose del control de la corona británica. A lo largo de toda su historia, desde el inicio, Estados Unidos ha gastado una infinidad asquerosa, obscena de recursos, de dinero, de bombas, de militares, de operaciones especiales encubiertas, para convencer al mundo, a su propia población también, de que ellos son los únicos buenos en la historia. Los gringos son los justos de la balanza, los garantes de la libertad de la humanidad entera. Pero la realidad es que si algo define a ese país, no es la paz, es el opuesto exacto. Si algo define a los Estados Unidos, es la guerra. Washington es una máquina de guerra que no se puede estar quieta. Siempre está pensando, planeando, conspirando en cómo dar el siguiente golpe. Estados Unidos está a unos meses de cumplir su cuarto milenio. De todo este tiempo, solo ha estado en paz durante 28 años, nada más. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hace ya 80 años, de alguno u otro modo, siempre han estado en guerra en el exterior. Y casi siempre estas guerras ocurren, curiosamente, en lugares con gran potencial extractivista, en especial el petróleo. Y esto no es una casualidad. En Estados Unidos se absorben los recursos como en ningún otro país y esa máquina de guerra, esa máquina de consumo,
siempre necesita más y más y más. En estos momentos exactos, Donald Trump está probablemente a punto de desatar una guerra en Venezuela. Así lo dicen todas las fuentes. Hay cierto consenso internacional de que Donald Trump tiene toda la intención de invadir Venezuela. Venezuela es un país con una cultura y con gente francamente maravillosa, cuyo peor pecado es contar con las más grandes reservas probadas de petróleo en todo el mundo. No es Arabia Saudita, no es Qatar, no es Emiratos Árabes Unidos, no es Sudán del Sur, no es Egipto, no es Turquía, no es Rusia y no es China. Es Venezuela. Hoy en SDP Tarde vamos a hablar justamente de eso, de las ambiciones imperialistas para dominarlo absolutamente todo y hacerse de los recursos de cualquier país en donde se pueden meter. Hoy en SDP Tarde vamos a analizar a fondo el contexto que llevó a Venezuela al borde de una invasión. Más allá de la cantaleta de una dictadura, que probablemente sí hay, pero hablaremos acerca de las implicaciones que tendría una guerra en Sudamérica, especialmente en el contexto del ascenso de la ultraderecha en toda la región. La historia de Venezuela es a grandes rasgos la misma historia de todos los países de América Latina. Compartimos de todo. Es la misma. Es una tierra habitada por pueblos indígenas que fue invadida en el siglo XVI por España y se llevó a 3 años de colonialismo brutal. 3 siglos de colonialismo brutal, 300 años de esclavitud sometiendo a los pueblos originarios de este país. El peor genocidio cometido en la historia de la humanidad no fue en Alemania, no fue en Polonia, no fue en Rusia soviética, no fue ni siquiera en Medio Oriente, no fue en Sudán, no fue en el Congo. Fue aquí en América Latina. Después, un siglo XIX marcado por una serie de guerras interminables revolucionarias, marcado por caudillismo, dando paso después a un siglo XX de democracia incipiente, de desarrollo económico basado en un solo recurso natural, la misma historia de toda América Latina. En tiempos en los que existía la división entre el primer, segundo y tercer mundo, se decía que los 2 países de América Latina que estuvieron a punto de dar el paso hacia el primer escalón, después de haber estado en el tercero, eran 2. Argentina, en el primer cuarto del siglo pasado, y Venezuela por ahí de los años 50 y 60. En el caso de Venezuela, este auge se debió realmente a la explotación del petróleo. Basaron todas sus operaciones, toda su economía en eso, en el recurso natural más preciado desde la época de la posguerra. A pesar de las turbulencias políticas, de la presencia de movimientos guerrilleros, algo común en casi todo el mundo en esos tiempos era eso. Y el país ligó casi 3 décadas, casi 30 años de una bonanza extrema a partir de la explotación del petróleo. De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, Venezuela fue el país con el mayor crecimiento económico de todo el hemisferio occidental entre 1952 y 1958. Y no se trata de un dato menor. En la época del gran boom de Estados Unidos y de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fluían capitales raudales en Europa Occidental, Venezuela crecía aún a una tasa mayor que todos esos países que habían sido devastados por la guerra. Su PIB había caído por completo, solamente tenían para irse hacia arriba, hacia el cielo, y no obstante Venezuela todavía crecía más que Europa postguerra. En estos años, sus ciudades, todo Venezuela se modernizó, las ciudades se embellecieron, al tiempo que comenzaron grandísimas obras de infraestructura para unir al este del país, una zona muy montañosa, con el oeste del país. Si bien nadie se molestó en conectar el norte con el sur poblado por una selva amazónica. Esta exclusión es solamente un ejemplo de la desigualdad social, desigualdad estructural que acompañaba al boom económico, el cual terminó sellando el destino de la nación sudamericana. En 1974 asumió el poder un hombre clave en la historia reciente de la nación bolivariana. Se llamaba Carlos Andrés Pérez. Antes de él, varios presidentes intentaron sin éxito nacionalizar la industria petrolera, algo que ya había sucedido en México, y lograron, a lo mucho, mejores regalías por la expropiación de ese recurso. En 1975, bastante después, se dieron las condiciones para lograrlo. Se tardaron como 30 años más que México. Como las concesiones a las empresas estadounidenses estaban a unos años de vencer, Pérez pudo negociar un buen precio por la infraestructura física e indemnizó a las compañías. Les pagó por comprar
esas compañías que tenían concesiones, no la propiedad del petróleo venezolano. Así surgió el 1 de enero de 1976 Petróleos de Venezuela S.A., Sociedad Anónima, la compañía poderosa estatal que ha definido el rumbo del país hasta estos días. La nacionalización del petróleo también ocurrió justo cuando el precio internacional del energético se fue a las nubes debido a la crisis del petróleo de los años 70, cuando los países árabes, la OPEC, dejaron de venderle crudo a Occidente en represalia al apoyo que le daban a Israel en la guerra de Yom Kippur. El precio del petróleo pasó en poco tiempo de $3 que costaba un barril, $3 por barril, hoy ya estamos por ahí de los $65, en un momento está en 3, a 12, 4 veces más. Y el PDVSA se convirtió en el principal proveedor de combustible del mundo, Petróleos de Venezuela S.A. A este periodo se le conoce como Venezuela Saudita en relación a Arabia Saudita. En esos años Venezuela llegó a tener el mayor PIB per cápita de toda su historia y el mundo entero se maravillaba, volteaban a ver a Venezuela por el crecimiento que estaba teniendo. Pero la situación empezó a decaer en los años 80 por un terrible manejo de la economía, un endeudamiento excesivo y hasta el poco control de la inflación. Le decía, la misma historia que pasó en toda América Latina. Le mandamos un saludo a López Portillo en donde esté. Se trata de casi el mismo escenario que el de México. En los 70 nos estamos alistando para administrar la abundancia. Esa era la frase de la nación. La abundancia que traía el petróleo. Así lo dijo López Portillo. Pero en los 80 se entró en una terrible crisis económica por las malas decisiones de Miguel de la Madrid. A esto se le debe sumar la terrible desigualdad que mencionamos hace un momento. De tener una pobreza moderada para la región, los años 80 fueron un durísimo golpe para el país y en 1990 más del 60% de la población vivía debajo de la línea de la pobreza. Esta desigualdad y la corrupción en las cúpulas del poder fue el caldo de cultivo para el surgimiento del chavismo, este experimento socialista fallido que podría estar viviendo sus últimos días. El ascenso de Hugo Chávez fue toda una afrenta para Estados Unidos, que de la noche a la mañana vio el surgimiento de una nueva nación socialista en Occidente, en lo que ellos consideraban su patio trasero, la política Monroe, ahí estaba, doctrina Monroe. Además, con las mayores reservas petroleras que ha visto la humanidad en su historia. Y el momento no pudo ser más desafortunado para Washington, o quizás afortunado para el chavismo. 2 años después de su llegada, el atentado en contra del World Trade Center obligó a Estados Unidos a que enfocara toda su atención en Asia Central y en Medio Oriente, Pakistán, Yemen, Arabia Saudita, Israel, Irak, Irán, Turquía, Egipto. Para allá se volteó a ver. Esto dio manga ancha a Chávez, quien extendió la influencia en el exterior, jugó un papel clave en el ascenso de una nueva ola de izquierda en la región. Una vez que Estados Unidos apagó los fuegos que había desatado en Asia, después regresó a ver América Latina, América del Sur, y se encontró con muchos gobiernos anti-yanquis, y eso encendió un montón de alarmas. De inmediato comenzó una serie de operaciones encubiertas para acabar con el régimen de Chávez, pero lo único que pudo sacarlo del poder, lo único, fue lamentablemente un cáncer que le quitó la vida en el 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, afirmó días después de la muerte de Chávez que su enfermedad no había sido algo natural y que más bien había sido envenenado por sus enemigos. Pero eso se trata de una más de sus múltiples declaraciones que no tienen ningún sustento. La realidad es que es una teoría de conspiración promovida por Nicolás Maduro y no hay nada de evidencia para poder pensar que Estados Unidos le causó un cáncer de colon a Chávez. Maduro, de trayectoria civil, no militar como Chávez, supo mantener las relaciones con los aliados de Venezuela, no las supo mantener, ni tampoco supo mantener la economía, al menos como la dejó Chávez, que fue en un momento algo un poco más fuerte antes de su muerte. Pero algo de crédito habrá que darle porque ha resistido en el poder y lo ha hecho durante un montón de tiempo. Lleva 12 años como presidente de Venezuela y una muy cuestionada elección presidencial en el año 2024. En todo ese tiempo, Estados Unidos ha apostado a alimentar movimientos opositores y desacreditar al régimen, pero Maduro se mantiene. Aquí también hay que hacer una pausa para ser claros.
con que ninguna elección de Venezuela había sido cuestionada con seriedad en cuanto a su legitimidad, la legitimidad de los resultados, habían sido también teorías de conspiración enloquecidas por parte de la derecha internacional hasta el 2024. Las elecciones de Hugo Chávez las ganó democráticamente. La última, la anterior elección, que me parece que fue por ahí del 2019-21 quizás, de Nicolás Maduro, la ganó democrática y legítimamente. Cualquier argumento en contra de eso es simplemente un absurdo. La única elección que ha sido cuestionada con legitimidad ha sido la del 2024. No obstante, la situación cambió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano se ha trazado casi como meta personal, influido por Marco Rubio, acabar con el régimen socialista en Venezuela, y podría estar a quizás unos días, semanas, meses de lograrlo. La hostilidad de la Casa Blanca hacia Maduro inició con la invención del Cártel de los Soles, un supuesto grupo criminal, del crimen organizado, que supuestamente lidera a Nicolás Maduro y la cúpula militar de Venezuela. Fuera de Estados Unidos no existe un solo documento que dé cuenta de la existencia de este grupo. Además de que aún adentro de Estados Unidos, los documentos que han sido revelados y son públicos por parte de las instituciones de inteligencia, de procuración de inteligencia de ese país, que son como 19 instituciones de inteligencia, ninguna apunta a que Nicolás Maduro y la cúpula militar y política encabezan un cártel de drogas o cualquier especie de teoría de conspiración en ese sentido. Algunas sí apuntan a la existencia de un tal cártel de los soles que no se conoce en ningún otro lugar del planeta. No obstante, todas son claras en decir que no hay evidencia de que Nicolás Maduro sea el miembro de ningún tipo de cártel o organización criminal transnacional. Ese es un invento única y exclusivamente de Donald Trump, que contradice a sus propias instituciones de seguridad, de inteligencia y de procuración de justicia. Con esta medida de caracterizar a Nicolás Maduro como el líder de un cártel terrorista, el Cártel de los Soles, Trump se otorgó a sí mismo la facultad de realizar ataques militares en contra de él. En Estados Unidos tienen la facultad constitucional de actuar unilateralmente en contra de cualquier cártel internacional. El Cártel de los Soles, o sea, en términos gringos, el gobierno de Venezuela, lo pueden hacer lo que quieran sin la aprobación del Congreso. Estas son artimañas son chicaneos para no tener que declararle la guerra formalmente a Venezuela, ya que eso tendría que transitar por el Congreso, y Donald Trump no tiene los votos para hacer una declaración de guerra, no tiene los votos para sacar una aprobación en el legislativo, y por lo tanto utiliza las mismas artimañas y chicaneos que utilizó George Bush para evitar declararle la guerra a Irak, a Saddam Hussein, y por lo tanto inventarse, o atacar más bien cárteles y grupos terroristas que existían en Irak y en Medio Oriente, con eso justificar que no tenía que pasar por el Congreso para aprobar una guerra en contra de Irak, de Afganistán, de Pakistán, de Yemen, de Libia, de un montón de países en donde han intervenido. El pasado 1 de noviembre, Estados Unidos elevó el nivel de sus agresiones porque ordenó la destrucción de embarcaciones venezolanas en aguas internacionales con el pretexto, no han presentado nada de evidencia, de que contenían droga. Estos ataques son ejecuciones extrajudiciales, son un crimen de guerra. No hay duda de ello, nadie lo debate, son un crimen de lesa humanidad. Y Donald Trump y su secretario de la Defensa, ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, están obligados a responder ante la ley por estos actos. Están obligados a ser sometidos a un juicio internacional por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra que son inconvencionales frente a cualquier tratado internacional en materia bélica. Hace una semana, Estados Unidos robó en aguas internacionales un buque de petróleo con crudo venezolano. La versión que ha publicado el Pentágono es que interceptó y confiscó una embarcación sobre la que pesaba una sanción que le impedía operar, debido a que hace unos años entregó petróleo a Irán. O más bien, cargó petróleo de Irán, e Irán está sancionado por Estados Unidos. Después de este robo, un acto de piratería, el presidente Trump fue cuestionado sobre el destino del petróleo a bordo del buque. Lo que respondió Donald Trump es que se iban a quedar con el petróleo y lo iban a utilizar ellos, los gringos. Un acto de cinismo criminal.
Desde que Hugo Chávez instauró el socialismo del siglo XXI, es así en términos académicos como se le conoce a ese modelo, Estados Unidos juró que algún día le devolvería la libertad al pueblo de Venezuela. Han pasado por un montón de perfiles. Desde este impresentable, patético Juan Guaidó, que fue por el mundo entero declarándose el presidente legítimo de Venezuela, o el presidente más bien encargado de Venezuela, una figura que no existe constitucional, ahora pasando a la siguiente Juan Guaidó, a María Corina Machado, y entre ellos Edmundo González. El Departamento de Estado ha inflado a una serie de personajes de derecha y los ha utilizado como títeres en su intento por devolverle a este país de Sudamérica el terreno del capitalismo salvaje. Ante el fracaso estrepitoso, brutal, de todos los personajes que han intentado colocar en el poder, ahora Donald Trump intentó inventarse este pretexto del combate a las drogas para eliminar el régimen de Maduro. El republicano asegura que con cada lancha que destruye en aguas internacionales salva la vida de 25,000 estadounidenses sin dar mayores detalles. Pausa nuevamente. Quiero ser claro con que este video no es una defensa del régimen de Nicolás Maduro, que probablemente, no lo sé, si es ilegítimo, por lo menos si es represor, si es autoritario, si viola derechos humanos y probablemente no debería de permanecer en el poder. Este video no es para hablar acerca de las virtudes de Nicolás Maduro, que tiene muy pocas, sino para hablar acerca de los riesgos del imperio americano influyendo sobre la región de forma violenta, hegemónica y a través del uso de la fuerza. No obstante, regresando a las balsas, un número tan grande de personas en peligro de muerte, como dice Donald Trump, no corresponde a consumidores de marihuana o de cocaína, que son las únicas dos drogas que le podría enviar Venezuela a Estados Unidos. Venezuela no produce fentanilo. Sin decirlo abiertamente, Donald Trump está haciendo una especie de liga con la epidemia de opioides, de fentanilo, de medicinas en contra del dolor. Y ahora eso vinculándolo con su cruzada en contra de Venezuela. Por supuesto que nunca le explica al público, a los gringos, que Venezuela no produce un pinche gramo de fentanilo. Venezuela no es trampolín de fentanilo hacia los Estados Unidos y eso ha sido materia de debate en todos los estudios académicos que se han realizado y en todos los productos de inteligencia que le han entregado a Donald Trump sus instituciones de procuración de justicia, militares y de la propia inteligencia. Este es tan solo uno de los muchísimos, infinitos ejemplos de cómo la Unión Americana, los gringos y su gobierno buscan engañar a la ciudadanía y al mundo entero para justificar una incursión militar en países soberanos, en este caso Venezuela. Una acción que, por cierto, pone en riesgo la vida de millones de personas. Millones de personas, de ciudadanos de Venezuela, con nombre, con apellido, con familias, con aspiraciones, con sueños, con vidas dignas, que corren peligro ante la posibilidad de una guerra de Estados Unidos, una intervención militar en su país. Estas vidas no son como las vidas inventadas de consumidores de droga gringos que son incapaces de detenerse en su consumo de estupefacientes. Pero en las últimas horas, Trump se dejó de invenciones y reconoció lo que en su país nadie ha querido aceptar en 25 años. Estados Unidos quiere atacar Venezuela por un solo motivo. Estados Unidos quiere atacar Venezuela para quedarse con su petróleo. No hay más. Todo lo demás son intelequias, justificaciones intelectuales para quedarse con el petróleo de Venezuela. El pasado 17 de diciembre, el presidente Donald Trump anunció este bloqueo a todos los buques petroleros sancionados, así como también el despliegue de la fuerza naval más grande vista en la historia de América del Sur. Esta fuerza naval equivale al 25% de todos los buques submarinos y toda la fuerza naval que tiene Estados Unidos en el mundo, una fuerza naval que rebasa por paliza a cualquier otra nación y es solamente equiparable a todas las otras naciones del mundo juntas. El 25% de eso está en aguas internacionales muy cerca de Venezuela, además de por lo menos 10,000 Marines, miembros de la costa naval, de la Guardia Costera, de soldados rasos de Estados Unidos, generales y militares desplegados en estas flotillas navales. Este bloqueo, de acuerdo a las leyes internacionales, es un acto de guerra. Así que ese día,
ambos países entraron en una guerra de facto, por lo menos una guerra de baja intensidad. Ese día, en su red social Truth Social, Donald Trump por fin se quitó la máscara. Se abandonó de discursos de liberación, de democracia, estos discursos patéticos que han promovido toda la vida en Estados Unidos para justificar sus guerras. Y Donald Trump advirtió que no va a cesar en contra del acoso de Venezuela, y cito textualmente, lo puso en sus redes sociales, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron. Nadie le robó absolutamente nada a Estados Unidos. Se nacionalizó la industria petrolera y se les pagó una cantidad justa por el resto del tiempo que tenían en sus concesiones. Horas después, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, el neonazi racista Stephen Miller, aseguró que la expropiación del petróleo de 1976 fue el mayor robo en la historia de Estados Unidos y que su país había construido la industria petrolera venezolana para después quedarse sin nada. Con estas contundentes palabras, Washington quedó sin argumentos y finalmente dejaron en claro que no buscan la paz, no se sienten héroes de nada. El gobierno de Estados Unidos es en realidad una banda de saqueadores. El mundo debería observar con asombro y desaprobación esta andanada militar de Estados Unidos en contra de Venezuela, más allá de ideologías, más allá de afiliaciones a tribus, pero muchos países optan por el ostracismo diplomático y voltean la mirada hacia otro lado. Volteamos a ver a cualquier otro lugar, a todos lados, menos a Venezuela. Son pocos los gobiernos del mundo que se han pronunciado abiertamente en contra de una intervención militar. Ojo, pronunciarse en contra de una intervención militar no es pronunciarse a favor de Nicolás Maduro, es pronunciarse en contra de una guerra, en contra de una nación soberana, es pronunciarse en contra de los litros de sangre incalculables que se van a derramar de ciudadanos con vidas, con aspiraciones, con sueños, con familias, con vidas normales que viven en naciones soberanas. Orgullosamente México ha decidido ponerse del lado correcto de la historia, del lado de la paz, que siempre será justamente eso, el lado en donde hay que estar. La presidenta Sheinbaum ha expresado en diversas ocasiones que el conflicto entre los dos países se debe resolver por una sola vía, la vía pacífica, y que nunca se debe permitir la injerencia de potencias en América Latina. Y es que nuevamente, defender la paz no significa estar de acuerdo con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un hombre represor que no respeta los derechos humanos y es injustificable su permanencia en el cargo. No obstante, hay que defender siempre la paz. Hay razones suficientes para poder pensar, y lo puedo comprender en aquellos que piensan que se robó la elección del año pasado. Pero eso no hace a Venezuela merecedor de un ataque militar, cortesía del país más poderoso, del país más sanguinario en la historia de la humanidad. Velar por la paz no es darle un espaldarazo a un régimen, es simplemente sostener que ninguna potencia tiene el derecho a aniquilar a otra porque se están quedando sin petróleo, porque quieren petróleo más barato, porque quieren que les regresen lo que ellos creen que les robaron y les pagaron legítimamente, ejerciendo la soberanía de su nación. Y también, en el fondo, es un asunto de sentido común. Defender a Venezuela no es defender a Nicolás Maduro. Defender a Venezuela es defender a toda América Latina. Y por tanto, defender a México también. Si Donald Trump tiene éxito en su incursión mentirosa en este país sudamericano, no hay garantías, jamás habrá garantías de que se va a limitar a Venezuela, de que se va a quedar ahí. Puede seguir cualquier otra nación soberana en la región, cualquier otra nación soberana en el mundo entero. Por el contrario, la victoria le va a dar ánimos para conquistar nuevas tierras. Estaría de inmediato bajo la mira Colombia, a quien podrían invadir con el pretexto de que las drogas están llegando a Estados Unidos y todo, realmente, para quedarse con los recursos minerales. A Donald Trump le valen madre los adictos de su país. No ha hecho nada para solucionar ese problema. Lo que le importa es solamente eso, los recursos naturales. O en una de esas, bien podríamos seguir nosotros, México. De hecho, hace unos días apareció en el Washington Post un reportaje en donde se afirma que la primera opción de Trump era invadir nuestro país.
pero una serie de cabildeos y consideraciones, además de lo que no dicen en el Wall Street Journal, una serie de labores importantes encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, ella es realmente la responsable, lograron hacerle cambiar de opinión y que mejor voltee a ver a Venezuela. Colombia, por cierto, es otro de los pocos países que están del lado correcto de la historia. Y su presidente Gustavo Petro, que ha sido un presidente francamente mediocre en Colombia, pero con grandes declaraciones que se han hecho mediáticas, inclusive esta, ha criticado abiertamente a Washington por sus ambiciones bélicas. Con ironía, Petro señaló recientemente que si Estados Unidos quiere de regreso campos petroleros expropiados hace 50 años, no hay razón para que México no pida de vuelta el territorio que nos arrebataron hace siglo y medio. Otro puñado de países también han expresado su preocupación por una invasión y llaman al diálogo. China, Brasil, Rusia se han ofrecido como mediadores entre los dos países. Fuera de ellos, México, China, Brasil, Rusia y Colombia, el resto de la comunidad internacional calla y aguarda el inicio de los bombardeos. Que nuevamente no son bombardeos, son decenas de miles de galones de sangre del pueblo de Venezuela que se van a derramar. Es la historia de una nación soberana que ya no va a poder decidir sobre su propio futuro, sobre lo que sucede en sus límites territoriales. Pero tal vez la posición más indigna, genuflexa, arrastrada ante este conflicto es la del presidente electo de Chile, el hijo de un nazi, Juan Antonio Kast. El ultraconservador no dudó, no se tomó más que unas horas para aplaudir la intención de Donald Trump de quedarse con el petróleo venezolano, sin importarle de que eso implique la muerte de cientos, quizás miles, quizás decenas, quizás cientos de miles de personas inocentes. Kast incluso dijo que estaría dispuesto a acabar con Nicolás Maduro y su régimen, pero reconoció que liderará un país demasiado pequeño y débil militarmente, Chile, como para hacerse del trabajo. Lamentables declaraciones por donde quiera que uno lo quiera ver. El conflicto de Venezuela no permanece solamente en Venezuela. Es una guía para entender cómo Estados Unidos quiere llevar la relación con el resto de los países de América Latina. Una cosa es reconocer que hay un régimen antidemocrático en cualquier nación. Otra cosa es utilizar el poder hegemónico y violento de Estados Unidos, del país más poderoso militarmente del mundo, para nombrar regímenes antidemocráticos como organizaciones terroristas. Eso le podría entonces suceder a cualquier país del mundo que Estados Unidos considere antidemocrático. Cualquier país del mundo se vuelve una nación que alberga, que almacena terroristas y por lo tanto sujeta a la intervención militar de Estados Unidos. Algo que jamás ha funcionado más que para acabar con las vidas de millones de personas alrededor del planeta Tierra. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue SDP Tarde. Suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto aquí en SDP Noticias.